fue empezando la universidad, porque realmente yo ahí ya llevaba secuelas del acoso. Por ejemplo, no podía asistir a clase, tenía muchísima ansiedad social. Lorena fue víctima de acoso escolar, ahora lucha para prevenir este tipo de comportamientos en los centros educativos de Canarias. Hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar, a pesar de que España se encuentra entre los países con un mejor clima escolar, según el informe PISA. Casi una cuarta parte de los estudiantes sí que reconoce que hay situaciones de acoso en sus colegios. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. El paro bajó durante el mes de octubre. El dato arroja 757 parados menos. Si miramos los últimos 12 meses, hablamos de unas 20.000 personas parados menos en Canarias. Baja el paro en casi todos los sectores económicos, incluido el primario, con más de 3.600 nuevas contrataciones en un año. Servicios y construcción siguen siendo los principales creadores de empleo. Ahora mismo hay en Canarias casi 188.000 personas desempleadas. Los sanitarios se han concentrado, como están viendo, en los hospitales canarios para reclamar que se les abone el 100% de la paga adicional de junio y diciembre. Piden la equiparación con el resto de trabajadores públicos. Este que están viendo es el stand con el que Canarias va a vender en Londres, en la World Travel Market, sus atractivos turísticos, pensando en un mercado, el británico, que envía cada año millones de turistas hasta Canarias. Un destino que esta vez se vende el canario como lugar ideal para escapar del invierno y ahorrar en plena crisis de los precios de la energía. Aroa Cano, uno de esos atractivos turísticos que traen millones de personas, son nuestras reservas de la biosfera. Canarias puede presumir de su gran biodiversidad. Hoy celebramos el Día Internacional de las Reservas de la Biosfera. En el archipiélago hay catalogadas 7 con representación en las 8 islas Canarias. Miren los efectos de las picaduras de mosquitos en uno de los principales puntos turísticos de Canarias, es Maspalomas. Allí se está luchando contra estos insectos que siguen provocando muchos problemas en algunos visitantes. Tania Sánchez, buenas tardes. Sí, Hermín nos ha dejado lluvias en Gran Canaria, pero también agua en Posada. Y esto, unido a las altas temperaturas que hay en el sur de la isla, ha hecho que proliferen los mosquitos. Es por eso que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana lleva un tiempo, casi un mes, realizando acciones para poder erradicarlos. Así, con aplausos, Manolo Vieira ha anunciado la que será su última gira, bajo el nombre La Última y Nos Vamos. El humorista quiere poner punto y final a sus 42 años de carrera y se despide así de los escenarios. Buenas tardes. Mañana seguirán bajando las temperaturas y el viento alisio cobrará intensidad. Con él aumentará la nubosidad de tipo bajo por el norte y este de las islas de mayor relieve. Nubes que de cara al sábado y al domingo nos pueden dejar algunas gotas por el norte de las islas. Como siempre, vemos todo con más detalle en el espacio del tiempo. Vamos a empezar hoy en clave económica. Suele ser un mes malo para el paro, el de octubre, pero el dato este año rompe esa tendencia. En Canarias, 757 personas dejaron estas listas de empleo, con descenso del paro en prácticamente todos los sectores económicos. A esos datos se suman también las buenas cifras de afiliación. Cristina Quesada. Son dos los datos positivos porque cae el paro y sube la afiliación a la Seguridad Social. Octubre terminó en las islas con 860.000 cotizantes. En comparación con los datos de octubre de 2021, las islas registran ahora casi 50.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Eso sí, estos datos tienen que ver con la contratación en el sector educativo. El paro también ha caído en las islas en más de 20.000 personas en comparación con octubre de 2021, lo que se traduce en una caída de casi el 10%. Cerca de 188.000 personas en las islas continúan en situación de desempleo. Cae el paro en casi todos los sectores y sube la afiliación a la Seguridad Social. En muy pocos meses de octubre sucede que coincidan que los dos datos son en positivo y este mes los dos datos, tanto el paro registrado como la afiliación, son
positivos. Pero ese crecimiento en afiliación tiene que ver con el sector educativo, en el que falta por conocer cómo afectará la reforma laboral. Estos contratos se presuponen o fijos discontinuos, según el tiempo de trabajo que se tenga en cada curso escolar. Si son más de 9 y 10 meses, entenderemos que es fácil adivinar que estaríamos hablando de contratos indefinidos. El desempleo sigue afectando especialmente a las mujeres. Las buenas cifras son entre personas en paro de larga duración. Este dato se ha reducido a la mitad desde junio. Indica la buena marcha de la actividad económica y posiblemente el acierto de muchas de las políticas activas de empleo. En octubre se firmaron en Canarias 67.000 contratos, la mayoría en el sector primario. 31.000 fueron contratos indefinidos. Dato del paro que los agentes sociales valoran por ser un mes, el de octubre, de transición entre los contratos que se extinguen, eso después del verano, y la campaña de invierno que está por llegar. Es una buena evolución, es el primer mes de octubre después de más de 20 años que se registran estos datos positivos. Hay que tomar medidas urgentes para un poco fortalecer la recuperación del empleo en Canarias y nosotros pues proponemos que se focalice ese trabajo en la formación. Nos hemos recuperado el sector turístico, pero no hemos recuperado todavía el resto de sectores, y el comercio, la restauración, la industria e incluso la construcción tienen serios problemas todavía para recuperar la situación deseable, ¿no? Es un dato muy positivo. ¿Por qué se crea tanto empleo? Porque se crea sobre todo en educación. Hay casi 6.000 contratos en educación en el mes de octubre por el curso escolar, ¿no?, que implica ese tipo de contratos que se destruyen meses atrás, ¿no? UGT y comisiones obreras han convocado esta concentración que están viendo en Madrid bajo el lema "Esta crisis no la paga la gente trabajadora". Eso para reclamar un acuerdo que sea global y que contemple un aumento salarial de los trabajadores. Solicitan que aumenten conforme al IPC, dejando claro que si no hay subida de los salarios, dicen los sindicatos que el conflicto va a aumentar en los centros de trabajo. Hoy decenas de miles de trabajadores de toda España están diciéndole a la patronal, a la COE, que vuelva a la mesa de negociación. Que si no vuelve a la mesa de negociación, los convenios se van a continuar firmando, efectivamente, pero va a ser a base de conflicto. España no necesita conflictos. España necesita acuerdos, necesita entendimiento. Conflicto también plantea el plan de estabilización para interinos y para sustitutos de educación que enfrenta a Canarias con los sindicatos. Se han vuelto a reunir para intentar consensuar un plan de estabilización para interinos y sustitutos. El decreto a nivel nacional beneficia en su baremación a los docentes de fuera de las islas. UGT considera que no hay avances y por eso mantienen su convocatoria de paro. En Canarias se van a ver abocados a estar en paro y se van a quedar sin su puesto de trabajo, ¿no? Reconocen el esfuerzo, pero consideran que no se ha buscado una fórmula específica para Canarias, donde hay plazas que no han salido a concurso hace más de 20 años y que fuera si se valoran. Que no van a consolidar su puesto de trabajo los docentes y las docentes que están en estos momentos ejerciendo su puesto. Comisiones Obreras, AMPE, STEC, Insucan agradecen haber salido de la coordinación estatal y que se hayan revisado las plazas. Sin embargo, dicen que la clave está en la valoración de los peritos. Que Canarias tenga una especificidad o un tratamiento especial con respecto a los concursos extraordinarios de estabilización. El número de plazas equívoco que ha planteado el resto de comunidades autónomas, falseando e incumpliendo lo que mandata una ley. Queda un mes antes de la publicación del concurso de méritos. Que todo lo que está en nuestra mano y en nuestro ámbito, de los que somos competentes, evidentemente, ahí vamos a estar con los sindicatos. El famoso decreto 270/2022 que contempla la estabilización ha sido recurrido en el Supremo. Algunas organizaciones sindicales han denunciado incluso al resto de comunidades. Consideran que discrimina a Canarias. Educación tiene otro frente abierto, esta vez en la plantilla de comedores escolares, que ven un intento de privatizar el servicio en la contratación de catering para los menús. Reclaman que el servicio de cocina y de comedor sea esencial y público. Otro problema son las sustituciones de bajas médicas que no se cubren, es lo que denuncian, hasta pasados 20 días, como aseguran ya ha ocurrido en distintos centros de Punta Larga, en Candelaria, o Los Silos y El Tanque, todos en Tenerife.
Nosotros lo que estamos pidiendo, tanto para el personal nuestro como para la familia, es comedores de gestión directa de la Consejería de Educación Pública, ¿vale? Que sea gestionada por la Consejería y que tenga personal público, porque si tú en un comedor pones personal de catering, esa comida no puede estar vigilada. Hemos visto también concentrarse hoy, de hecho, a los sanitarios de Canarias que reclaman trato igualitario para el cobro de las pagas extras. La equiparación de las pagas adicionales con el resto de empleados públicos del archipiélago es la principal reivindicación del personal sanitario que se han concentrado en los hospitales canarios. Estamos reclamando que se recupere un acuerdo antiguo que nos subía las pagas extras al 100%. Y eso se nos quedó en el último tramo cuando la crisis económica. En el anteproyecto de presupuesto no está contemplado. Esperemos que esta reivindicación de igualdad entre todos los empleados públicos de Canarias se vean reflejados en las enmiendas. Un problema que según CEPCA se suma a los recortes en las contrataciones. Está disminuyendo otra vez la contratación porque la presión asistencial sigue siendo la misma. Concentraciones que se celebrarán todos los jueves de noviembre en las entradas de hospitales y centros de salud del archipiélago. Por su parte, la Consejería de Sanidad no se ha pronunciado sobre estas movilizaciones. Nos quedamos ahí en el ámbito sanitario. La variante BQ1 de Omicron ya está aquí entre nosotros en Canarias, con 4 casos detectados que no han requerido de hospitalización. Salud Pública adelanta que la variante va a ir avanzando, pero ya descarta problemas porque dice es muy parecida a las variantes que ya conocemos. Había mucho temor con este otoño-invierno, pero los datos de salud pública son claros. Canarias tiene la incidencia del COVID estable desde hace 3 meses e incluso con indicadores positivos. Los expertos han detectado que cada día hay 1 o 2 camas menos ocupadas por COVID que el día anterior. El COVID está muy estancado en Canarias. Llevamos del orden de 12 semanas prácticamente con una incidencia muy parecida, de una semana de un día a otro. Tanto es así que en UCIs ahora mismo hay entre 5 y 7 pacientes COVID en todo el archipiélago. Salud Pública confirma la existencia de esos 4 casos de la variante BQ1 que no han revestido gravedad. Ninguno ha requerido hospitalización, todos han curado ya, han pasado la fase de COVID de una manera normal. Porque esta variante, que tiene a su vez otras subvariantes, pertenece a Omicron, lo que nos deja síntomas muy parecidos sin grandes cambios. Todavía no hemos cambiado de letra griega, que sería cuando habría un cambio mayor, ¿no? Estos son simplemente variantes dentro de Omicron, no hay que olvidarlo porque estamos hablando de BA, BQ, parece como que son cosas nuevas, no, pero todas son hijas de la misma variante. Los especialistas creen que la BQ1 irá avanzando en los próximos meses y cogiendo terreno a las variantes previas. China sigue con su política de COVID-0, ya ha confinado, bueno, en el caso de China, ha obligado a todos los residentes de Shanghái, 25 millones de personas, a realizarse pruebas obligatorias de manera masiva. Solamente si el resultado de la prueba es negativa, entonces reciben en su móvil un código verde que les permite salir a la calle, usar el transporte público y entrar en comercios y edificios oficiales. Sigue tramitándose en el Parlamento el proyecto de presupuestos de Canarias para el próximo año. El Gobierno sigue defendiendo que son cuentas con un casi 30% mayores que cuando comenzó la legislatura en el año 2019, con el gasto social también en aumento, un 9%, sobre todo en sanidad y educación, hasta un total de más de 10.100 millones de euros. 406 de esos millones corresponden a la Consejería de Administraciones Públicas, de Justicia y de Seguridad. Ponemos al servicio de la sociedad canaria un presupuesto claramente expansivo en la línea de la política que ha dominado las instituciones europeas, españolas y canarias en esta situación crítica del cuatrienio, seguro el peor que hayamos vivido. El 19% de los presupuestos del incremento de telecomunicaciones es el más llamativo, aunque también se producen incrementos en los fondos europeos, luego los veremos. Se producen incrementos muy importantes en la financiación de los procesos selectivos.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, continúa en su tercera visita oficial a Mauritania. Hoy se ha reunido con el presidente del país, con el que ha dialogado sobre inmigración. Marlaska ha asegurado que Mauritania es un socio clave para España en materia migratoria, en la lucha contra las mafias que trasladan a personas de manera irregular hacia Europa. Durante el encuentro también se ha hablado de cooperación en materia de seguridad vial y de protección civil. Canarias recibió en el mes de septiembre casi 930.000 extranjeros, turistas extranjeros. Eso es más del 50% de incremento mensual. Es una cifra que coloca a Canarias como la tercera región de toda España que más turistas extranjeros recibe. Pues la mayoría de esos turistas, según los datos de Frontour, son de Reino Unido y a ese mercado el británico está mirando Canarias. La próxima semana estará Canarias en la World Travel Market de Londres para convertirse en un refugio de la crisis económica mundial. Canarias quiere ser el destino perfecto para escapar del frío, pero también de la escalada de precios y la factura de la luz. Trayendo a Canarias a aquellos turistas que no piensan renunciar a esos días de descanso y a aquellos otros que no saben si viajar o no. Las islas llegan a Reino Unido con la intención de consolidar la recuperación del mercado británico, un turista que vive una incertidumbre que podría cambiar sus hábitos. Incógnitas que tenemos, que esperemos dar respuesta, o por lo menos dar respuesta para reformular también automáticamente pues nuestras campañas. Una ventana que se abre en Londres la próxima semana con un stand de más de 700 metros cuadrados diseñado con el firme objetivo de reducir la huella climática. Vamos a bajar de 120 kilovatios hora de consumo a 100 kilovatios hora, un 15% de reducción. Se ha diseñado el stand para transportar menos materiales. Un 65% del stand está creado con material reutilizado donde se duplica la superficie de pantallas. En ellas se potenciará las virtudes de las islas frente a las grandes ciudades. Vamos a tener que competir en invierno, no tanto con otros destinos de sol y playa. Es posible que intentemos arañar a algunos de esos clientes que potencialmente podrían ir a grandes ciudades. A pesar de ello, Canarias recuperó durante los primeros 9 meses de 2022 el 95% de los turistas que llegaban antes de la crisis sanitaria. Casi 4 de cada 10 eran británicos. Hoy se celebra el Día Internacional de las Reservas de la Biosfera. Es una figura para la conservación y para la promoción de la diversidad cultural, patrimonial y también paisajística. Aquí en Canarias, Aroa Cano, tenemos 7 reservas distintas y una de ellas ahí, en la Isla del Hierro. El Hierro fue declarado Reserva de la Biosfera en el año 2000. Este título además se extiende en la totalidad de su territorio. Hoy es un día para poner en valor la necesidad de conservar estos entornos naturales y por esa razón la Reserva de la Biosfera del Hierro ha elegido este día para presentar su nueva sede que ahora tiene lugar en este enclave de Las Cancelitas. Además, por primera vez en la historia se han reunido los 3 órganos del Comité de Gestión. Ellos han puesto sobre la mesa todos los proyectos en los que se está trabajando y en los que se deberá trabajar para mejorar en la sostenibilidad de la isla del Meridiano. España es el país con más reservas de la biosfera del mundo. En total hay 52, de las que 7 las encontramos en Canarias. Curiosamente, todas las islas cuentan con reservas de la biosfera y 5 de ellas están reconocidas en toda su extensión. Supone un reconocimiento fundamental para un territorio. El espíritu inicial de la Reserva de la Biosfera, que es mantener la identidad del territorio, de su naturaleza y de su cultura. Estos espacios, declarados por la UNESCO, determinan lugares con un interés especial de conservación. Es fundamental, en 2 palabras, formar e informar. Y empezar a formar a los críos desde pequeñitos, desde la educación ambiental de los colegios. Porque ser reserva de la biosfera hoy en día es, digamos, como un privilegio especial. Pero toda esta inmensa naturaleza no se entiende sin el carácter social y cultural de los entornos.
Implican que haya una interconexión muy estrecha entre la esfera natural y la esfera humana, es decir, entre la isla en este caso y su comunidad. De esta forma, las reservas de la biosfera persiguen en su papel unir la conservación de la biodiversidad junto con el desarrollo económico humano. Con una superficie que ocupa el 10% de la isla, el Parque Nacional de Garajonay fue nombrado conjuntamente con La Gomera Reserva de la Biosfera en 2012. Por su extensión y características nos encontramos en un formidable sumidero de dióxido de carbono. Un compuesto que está relacionado directamente con el aumento de las temperaturas, uno de los síntomas del cambio climático y que afectan a su vez a la conservación de la biodiversidad. Cuando este microclima se altera, pues las especies bien o tienen la posibilidad de migrar o se extinguen. En otros periodos geológicos también se ha producido un calentamiento global, ha llevado efectivamente también a la extinción de numerosas especies. Una situación que en la actualidad podría mitigarse a través de acciones como la plantación de árboles o el uso de energías renovables para paliar el incremento de CO2. Se está produciendo y se va a seguir produciendo y vamos a tener sin duda unas consecuencias importantes, no solo para las especies, por supuesto, sino también para la humanidad. 50 pardelas como estas han vuelto hoy a volar, y eso que cayeron al suelo esta misma noche en Las Palmas de Gran Canaria. Durante esta semana salen las pardelas del nido y comienzan su viaje hacia la costa de Brasil buscando temperaturas más cálidas, pero las luces de las ciudades las desorientan y caen al suelo. Desde el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Gran Canaria advierten que es necesario durante esta época del año reducir la contaminación lumínica para poder proteger estos polluelos. Hasta el 5 de noviembre o hasta el 7 o el 8 de noviembre, cuantas más luces apaguemos, menos pardelas van a caer. Las que caen las soltamos y no pasa nada, pero el 5% que no vemos, la hemos tenido que eutanasiar. En busca de técnicas más sostenibles de cultivo, en Fuerteventura se ha creado un hotel, tal cual, un hotel para insectos. Entre sus funciones está la de evitar utilizar productos químicos como los plaguicidas. Este particular hotel de insectos ya es una realidad en Europa. Acaba de aterrizar en Fuerteventura de la mano de un programa de formación de jardinería. Un método innovador de fomentar ese equilibrio entre los insectos y que no sean utilizados pues plaguicidas, insecticidas. En el hotel de insectos simulan los materiales vegetales que las especies encuentran en la naturaleza, por ejemplo, arcilla, barro, gramíneas o ramas de árboles. Fomentan la aparición tanto de insectos polinizadores como de predadores que creen un ecosistema como ocurre en la naturaleza. Vamos a conseguir que se hospeden en el hotel, ¿vale? Y que su función sea pues comerse ese tipo de pulgón o de larvas de cochinilla. Vamos a colocarle un mantillo de picón y finalmente arriba unas piedras decorativas. Un proyecto en el que los alumnos se forman de un modo práctico en una profesión basada en el respeto del medio ambiente. Métodos alternativos y cómo hacerlo para que pues nuestro medio ambiente al final y los jardines y las plantaciones sean más sanas. Con más de 2000 especies plantadas, esperan convertirlo en el pulmón verde de la capital. Esto que están viendo son picaduras de mosquitos de un bañista que estuvo en la playa de Maspalomas en el sur de Gran Canaria. Bueno, hasta ahí nos vamos a ir. Mosquitos molestos que proliferan en el entorno de esa charca de Maspalomas. Tania Sánchez, y ahí Tania se está trabajando desde hace semanas para tenerlos controlados. Sí, desde hace mes y medio el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está fumigando todo este entorno de la charca de Maspalomas. El motivo, poder erradicar esa plaga de mosquitos. Fue después de la lluvia de Hermín cuando quedó mucha agua estancada, y eso unido a las altas temperaturas que suele haber aquí en el sur de Gran Canaria ha hecho que proliferen estos molestos insectos. Y aunque las acciones son continuadas por parte del consistorio, son muchas las personas que pasean por esta zona, tanto residentes como turistas, que terminan, nos cuentan, en el centro de salud de la localidad. Los clientes de los alrededores de los hoteles se quejan y van al centro de salud, los llevamos, porque a consecuencia de la lluvia se ha acrecentado y ha habido posetas en el barranco. Se nota,
Cuando fumigan se nota. Debe haber más. Hay mosquitos, pero menos que el año pasado. Temporales del suroeste se van a acercar a La Palma y van a afectar a toda la isla. Es lo que dicen las cabañuelas observadas durante los meses de septiembre y de octubre y que están basadas en el seguimiento de las variaciones atmosféricas. Un sistema popular de predicción del tiempo que está muy arraigado en las zonas rurales. Borrascas del suroeste con fuertes vientos y precipitaciones que irán en aumento, logrando una media anual en torno a los 700 litros por metro cuadrado. Esta es la predicción de las cabañuelas en La Palma para esta temporada. Están marcadas por el paso del ciclón tropical que afectó a Canarias en el mes de septiembre. Lo más importante, y ha sido a consecuencia del Hermine que nos dejó por la zona de Las Breñas 459 litros, que podemos tener algún episodio del este, pero también es importante el que haya quedado la luna nueva en nubes altas del sur. Eso quiere decir que vamos a tener también entradas de borrascas este año y puede beneficiar de alguna forma a la zona del valle. Según pronostica este método tradicional, esas precipitaciones serán a mangas. De repente llueve aquí en Santa Cruz de La Palma mucho, o 400 litros, y en los Cancajos no llueve nada. Eso es lo que quiere decir a mangas. Los alisios se mantendrán y no se descartan nevadas, en una predicción que afianza el cambio de ciclo en cuanto a lluvias que la isla comenzó hace 3 años. El yacimiento arqueológico de la Fortaleza, que está en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, expone por primera vez y de manera permanente piezas arqueológicas que son auténticas gracias a que se ha ampliado el centro de interpretación. Es un pasito más hacia su constitución como parque arqueológico. Beatriz García tiene más datos. Los arqueólogos son optimistas y creen que en el primer trimestre del año que viene la Fortaleza será ya un parque arqueológico. Sería, dicen, el primero en toda Canarias establecido jurídicamente como tal, y eso significa sobre todo más recursos para investigación. Recuerden que este es un enclave único que fue habitado durante 1000 años y que todavía tiene mucha información que aportar. De hecho, los próximos estudios se van a centrar en la parte superior, en el Roque, que fue un lugar de ceremonia. Hoy se ha inaugurado la ampliación del centro de interpretación, ya un museo como tal, que cuenta además con una sala de almacenaje después de mucho tiempo de esos restos encontrados. Más allá de las tareas de excavación, se ha previsto también el desarrollo de labores de restauración que garanticen la conservación del bien de interés cultural y que se siga haciendo posible su disfrute por la ciudadanía local y por las personas que nos visitan. Este entorno del barranco Agua de Dios en Tegueste guarda uno de los enclaves aborígenes más importantes de Tenerife, con casi un centenar de yacimientos. Ahora el ayuntamiento trabaja en la creación de un centro de interpretación. Lo que haremos es un itinerario interpretativo donde la gente pueda conocer los valores arqueológicos que contiene Tegueste, en concreto los yacimientos arqueológicos que tenemos en el barranco de Agua de Dios. Y también intentaremos dar información de la vida aborigen también en la isla de Tenerife. Un espacio para poner en valor la riqueza patrimonial de la zona, haciendo hincapié en la importancia de la conservación del pasado. Estamos ya haciendo unas prospecciones para ampliar el conocimiento que tenemos en esos yacimientos. Son uno de los yacimientos más importantes en Tenerife y nos parece que es un recurso con un potencial importante, no solo desde el punto de vista de conocimiento científico, sino también para el desarrollo económico del municipio. Este centro, situado en pleno casco histórico, se estima esté concluido en 2023, convertido ya en un enclave que atesora el patrimonio vital de los antiguos teguesteros. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza, te estoy diciendo. Que te calles. Quiero hacer algo. Hay que hacer algo. Nosotros también tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Qué hacéis? Tú también lo tienes. Activa tu poder. Es el mensaje de esa campaña contra el acoso escolar. Cada primer jueves de noviembre se celebra el Día contra el Acoso Escolar y según el último informe de prevención del acoso escolar de la Fundación ANAR, realizado el curso pasado y además con participación de estudiantes canarios de primaria y secundaria, casi una cuarta parte de los alumnos reconoce que hay acoso escolar en su clase y mayoritariamente el acoso se ejerce sobre una sola víctima. Los insultos, los motes, burlas son la forma
más habitual de este acoso, seguidos además del aislamiento de la víctima, difusión de rumores y también las amenazas. Además, el 8,2% de los alumnos reconoce que en su centro hay ciberbullying, ejercido normalmente a través de redes sociales, sobre todo WhatsApp, Instagram y TikTok. Hoy vamos a hablar con Lorena. Es una mujer que ella sufrió durante 7 años ese tipo de violencia en el instituto. Ahora es la presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar de toda Canarias. Lorena fue víctima de acoso escolar durante 7 años, pero tuvo que pasarlo sola porque ni su entorno familiar ni escolar supieron reconocerlo. Fue la pregunta, yo creo que nos hicimos todos en mi familia, de qué ha pasado y por qué no hemos tenido ayuda, porque nadie nos ha hablado de esto antes. Al salir del instituto y asistir a terapia, entendió que había sufrido acoso por parte de sus compañeras. Fue empezando la universidad porque realmente yo ahí ya llevaba secuelas del acoso. Por ejemplo, no podía asistir a clase, tenía muchísima ansiedad social. A raíz de lo ocurrido, decidió crear junto con sus padres la primera asociación de Canarias contra el acoso escolar. Empezamos a preguntarnos eso, el por qué nadie nos había dicho nada, por qué esa palabra no la habíamos escuchado, porque entonces era bastante extraño que en los colegios se hablara del tema. Lorena no le guarda rencor a sus compañeras porque tras hablar con ellos después de tantos años entiende que no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Ellos lo veían como normal, ellos sí me decían, yo sabía que bueno, que se metían contigo o que te molestaban estas chicas, pero bueno, no pensé que fuera para tanto. Ahora es psicóloga y trabaja en su asociación para ayudar a otras familias que puedan estar pasando por esa situación. Uno de los primeros signos del acoso es el aislamiento. Los menores dejan de querer ir al colegio o pierden habilidades sociales. Es importante estar atentos porque es su cuerpo el que habla por ellos. Por ejemplo, el dolor de cabeza es muy frecuente. No verbaliza lo que le está pasando, pero su cuerpo está sufriendo las consecuencias y ahí es donde aparecen signos. Produce secuelas en el menor que se traducen en problemas de autoestima o falta de autoconfianza. Rechazo hacia él mismo, hacia su personalidad, su identidad, y eso va a más, que puede llegar a su máxima consecuencia, que es el suicidio en el niño. Existen protocolos de mediación en los centros que comienzan a dar sus frutos, pero falta más trabajo no solo con las víctimas, sino con los menores acosadores. Ese niño está reproduciendo comportamientos que ve previsiblemente lo normal es que sean en casa. Un sufrimiento que está pagando con otro niño y está generando víctimas y generando sufrimiento en víctimas. Pero ese niño hay que resolverlo. Lanza un testigo a las familias para cambiar métodos de crianza. Hoy en día se legitima mucho el castigo físico como medio educativo. Realmente le estás pegando a una persona. Entonces ahí nos queda un trabajo enorme. No podemos ir solo a lo visible. La parte más invisible es la del agresor realmente. Los padres de Kira, una adolescente de 15 años que se suicidó el año pasado, víctima de acoso escolar, han entregado esta mañana en el Congreso de los Diputados más de 230.000 firmas para pedir que se cree un protocolo nacional contra el acoso escolar. Aseguran que las cifras oficiales de afectados no se ajustan con la realidad y reivindican que se apliquen medidas penales tanto hacia los centros educativos que no actúan ante estas situaciones como a las familias de los agresores que no colaboran. Vamos a hacer que existan estadísticas reales de acoso escolar. Las que hay son falsas. Vamos a permitir que cuando un niño sufre acoso escolar se registre, que se va de ese colegio por eso. Hoy no ocurre así, no lo puedes hacer, no. Y vamos a hacer que el niño se sienta seguro en la escuela, que no vayan con miedo. Bueno, vamos con más asuntos. La Policía Nacional ha detenido en Tenerife, en La Laguna, a un hombre de 27 años por forzar la fuga de una menor del centro donde residía. Cristina Falcón. Fue el propio centro de menores quien dio el aviso a la Policía Nacional de la fuga de la víctima, asegurando que era la 11ª vez que desaparecía y que podría encontrarse con un hombre 13 años mayor que ella, con el que mantenía una relación sentimental. La joven fue localizada en una casa ocupada de la zona de La Cuesta, en malas condiciones de salubridad, sin luz ni agua corriente. Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición judicial y se le imputa un delito de inducción al abandono
del hogar de la menor al haber colaborado activamente en su desaparición y en mantenerla oculta. También se le acusa de un delito de abuso sexual al haber mantenido relaciones sexuales con la menor, que en estos momentos se encuentra en manos de los servicios sociales. Fue detenido por inducción al abandono del hogar por parte de esta menor, que manifestó que había mantenido relaciones sexuales con esta persona, con lo cual, al tratarse de una menor de 14 años de edad, también se le imputó un delito de abuso sexual. La Asociación Guardias Civiles de Lanzarote denuncia ante la delegación del Gobierno la falta de efectivos en la isla. Consideran insuficiente la plantilla que trabaja en el aeropuerto César Manrique, que tiene 23 agentes para cubrir todos los servicios, problema que se extiende, denuncian también, a la cárcel de Taiche, donde destacan que el servicio de tarde y de noche es insuficiente para cubrir posibles incidencias. Además, piden la creación de un área especial para el servicio de custodia de presos y detenidos en el Hospital Molina Orosa. Este preso o este detenido, depende de lo que sea, está con el resto de las personas esperando que sean atendidas en un esposado, con el consiguiente perjuicio tanto para los guardias civiles por seguridad, para el resto de los usuarios también por seguridad, porque nunca sabemos lo que puede pasar, carácter violento o no de esa persona, y también por la integridad también de ese preso. Esta pasada madrugada se ha llevado a cabo la exhumación de los restos mortales del general franquista Queipo de Llano, su exesposa Genoveva Martí y el auditor de guerra Francisco Borges de la Basílica de la Macarena en Sevilla. Una operación que se realizó en poco más de 5 horas y que ha contado con la presencia de familiares de ambos militares, medios de comunicación y la presidenta de la asociación Memoria Nuestra. De esta forma se cumple con la ley de memoria democrática. Desfallecidos. Conseguimos esquivar como ladrones huidos los barcos de Portugal. Acaban de escuchar un fragmento de la obra Magdalena Elcano, una de las 3 piezas teatrales que van a poder disfrutar más de 3.000 escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Una apuesta para fomentar la actividad cultural entre los más jóvenes, que se encuentra enmarcada dentro del programa Santa Cruz Más Puro, con más de 200 actividades. Unas actividades que se enmarcan dentro de un programa que presentamos en abril que se llama Santa Cruz Puro Corazón, una clara apuesta por la cultura como excusa para dinamizar nuestra economía. En Lanzarote, el festival Palabras al Vuelo ha acercado el espectáculo El Quijote en 1 hora y 5 minutos a estudiantes del IES Playa Honda. La primera parte de esta obra universal, contada de viva voz por Héctor Urien. En un lugar de la Mancha. Del Quijote poco, en plan, sabía lo típico. Los personajes, algún evento concreto, pero no mucho. ¿Pero el Quijote está loco o no está loco? En 1 hora y 5 minutos han disfrutado de la obra de Miguel de Cervantes a través del arte de narrar. ¿Cómo que cree que hay que veis primero y creéis después? Hay que creer antes de ver. Y en ristra la lanza y... Que iba a ser una obra más aburrida. Después de esta función, sí... me la voy a leer. Tú dices que yo estoy loco. Yo digo que soy mejor. Y ahora juzgáis vosotros. Una de las mejores obras literarias de la historia, de la que han aprendido mientras se divertían. Porque el Quijote está basado en la ironía. Y yo cuento cosas que esta tarde, por ejemplo, en la casa de Saramago, la gente se va a reír mucho y aquí no habrían funcionado igual. La programación del festival Palabras al Vuelo continuará hasta diciembre. Aún podremos disfrutar de voces muy diferentes entre sí, con propuestas narrativas también muy distintas. Una oportunidad de acercarse a la cultura de una forma única. El Auditorio Alfredo Kraus en la capital Gran Canaria cumple 25 años y para celebrarlo la Orquesta Sinfónica de la capital ha creado Cantos Isleños, un espectáculo que va a dar forma a la música tradicional con la colaboración de artistas como Cristina Ramos, Geray Rodríguez o Manuel Estupiñán. Será una única actuación 12 de noviembre. Las entradas están ya a la venta y cuentan con descuentos especiales. Es un concierto que va alrededor de lo que es la música folclórica y canción popular también, básicamente, pero en una versión sinfónica. Desde la Orquesta Sinfónica siempre hemos tenido como objetivo el acercamiento de esta música sinfónica a todos los públicos.
Y muchas veces para eso utilizamos música más cercana, por así decirlo. Cita con el jazz esta noche en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria. Víctor Antón, compositor, guitarrista de jazz y profesor, ofrece este concierto único en la isla. Antes va a impartir una clase magistral en el mismo teatro con entrada libre. Mañana la masterclass será en Fuerteventura y el sábado en Tenerife de la mano de la asociación Musiqué. Se subió al escenario hace 42 años y hoy Manolo Vieira anuncia la que va a ser su última gira. La última y nos vamos, se titula, será efectivamente eso, la última que realice hasta mayo de 2023. Aún hay tiempo de disfrutar de su genio. Manolo Vieira entraba en Chistera entre aplausos para anunciar la gira La última y nos vamos. Esa es la arrancailla, que pues nos echamos otra, La última y nos vamos, que es cuando ya el dueño va a cerrar. ¿Verdad? Es triste, pero así. Manolo quiere irse, como dice él, antes de que le echen y satisfecho de su trayectoria. No me voy con resquemor ni nada, sino me voy más feliz que el carajo. Fui premiado con esta etapa de mi vida. Fui premiado. Y con el respeto y el cariño de sus compañeros de profesión. Es que Manolo ha pasado de ser humorista a ser cronista prácticamente del día a día de todos los canarios y además ha pasado a ser miembro de nuestra familia. El jefe ha dejado un camino maravilloso forjado y lo único que tenemos que hacer es seguir andándolo con la alegría de no haber tenido nunca que mirar para afuera para encontrar la gran referencia humorística en casa. Ya están a la venta las entradas para sus últimos shows en Chistera hasta diciembre. Para 2023 queda una gira por toda Canarias. Este silencio no lo veía aquí ni cuando estaba... En deportes, victorias en baloncesto y menos mal porque en fútbol Tenerife se unió Armando Vallejo a la semana asiaga de Las Palmas y también del Granadilla, no pudo ser. Sí, perdió frente al Mirandés, un equipo que hasta antes del partido era colista en la clasificación, perdió por 1-0 en ese partido y se acerca además a la zona ya de descenso, alerta naranja, porque aún queda mucho margen, pero la situación se complica con 3 derrotas consecutivas. 2 seguidas derrotas lleva Las Palmas y se reflexiona sobre qué pasa contra equipos que se encierran atrás. Hemos preguntado a Enfuro al respecto. 2 datos en concreto. Las Palmas no ha marcado ni un solo gol de cabeza y ni un solo gol a balón parado. Lo analizamos después. Y buenas noticias por lo menos en baloncesto porque los viajes esta vez sí han sido positivos para el Nuevo Tenerife y el Gran Canaria, Israel y Francia, victorias en competición europea. Gracias, Armando. Enseguida la actualidad deportiva. Antes de marcharnos, una mirada a un documental canario que ha sido ganador del ciclo de cine submarino de Donostia en San Sebastián. Es uno de los festivales más importantes del panorama nacional. Se llama Salvar Tenerife. Aquí se encuentra una población residente de 400 calderones tropicales. Esta cantidad de individuos en un área tan reducida convierte a esta población en la más importante del planeta para esta especie. Muy contento con este primer premio, además en el festival de documentales marinos más importante de España, y encima conseguirlo con un documental sobre mi isla, pues más orgullo todavía. Y dando esos toques de atención necesarios para que cambiemos de una vez y paremos con este crecimiento insostenible. La verdad que mucha gente ya conoce un poco del estado en el que se encuentra Tenerife, pero hay otra gente a la que se le abren completamente los ojos y ve la isla de una forma diferente y se da cuenta del cambio necesario que tenemos que hacer para que Canarias y Tenerife vuelva a ser el paraíso natural que era antes. La gente cada vez está más harta de ver cómo esos lugares que tanto queremos van desapareciendo poco a poco y al final el documental muestra visualmente eso, el cómo no hemos cuidado nuestra isla. Este desarrollo está destruyendo lo que hace únicas a las Islas Canarias, su biodiversidad. Grabar este documental ha sido muy emocionante, justo por esas escenas que parece que podrían ser sacadas en cualquier otra parte del mundo y son aquí, en la puerta de nuestra casa. Solo hace falta decisión para proteger nuestras islas y que vuelvan a ser lo que eran. Salvar Tenerife, así se titula y así nos vamos. Próxima cita con informativos a las 20:30. Tengan muy buena tarde. Hasta mañana.